Lautaro Parea es abogado y se especializa en tema cripto. Lautaro, gracias por aceptar el convite y darnos estos minutos de tu tiempo. Eh, es algo novedoso. Ujú, sí. No comenzó ayer ni antes de ayer, comenzó hace algún tiempo atrás, pero sigue siendo novedoso. Y hay algunas lagunas. ¿Qué son las cripto? Contame. Bien, Agustín, primero que nada, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Lo importante al entender las cripto es entender en qué ecosistemas estamos y dónde apuntamos, ¿sí? Porque esto viene en un futuro no muy lejano a copar la gran mayoría del PBI mundial, ¿sí? Al hablar de tokenización y criptoactivos. Actualmente furor en Argentina por lo sucedido pocos días atrás con el token Libra, que difundiera o promocionara Javier Milei, el presidente. Pero cuando hablamos de criptoactivos, que es la concepción o la acepción que debemos tener dentro del país, estamos hablando justamente de un activo digital que se representa en la blockchain, que tiene su criptografía para poder llegar a cubrir y a tener esa seguridad necesaria para poder ser transaccionable y trazable dentro de blockchain, ¿sí? Cuando estamos comercializando diferentes tipos de criptoactivos. Hay criptoactivos que son monedas estables, hay criptoactivos que son de utilidad, o hay otros que son security tokens que representan títulos valores, acciones, bonos, todo lo que es el mercado tradicional. Entonces tenemos diferenciación en todos estos tipos de criptoactivos. Eh, ¿Por qué nos resulta, al ser algo medianamente abstracto, Sí. o ciertamente abstracto en un planteo, ¿por qué nos resulta tan complejo para el común denominador poder entender cómo funcionan y para qué sirven, ¿no? Uno podría decir, voy a invertir en la bolsa de valores, voy a invertir en títulos públicos o en acciones. Ujú. Y sabes que podés entrar a un fondo de inversiones y a las 48 horas salir, si vos quisieras, o con 48 horas de delay, digamos, salir de ese fondo. Ahora, hay un poco más de reparo con los criptos. Exacto. Porque no está todo tan claro digamos, en la percepción que tiene el ciudadano común, o porque formalmente tampoco está todo tan claro. Es bueno la visión que aportás en ese sentido porque es una dualidad entre ambas situaciones. Primero, que nada viene la tecnología blockchain y la criptoactividad a ser un poco disruptivo con la banca tradicional, justamente con estos fondos de inversión. Pasa un poco la pelota ahora no tanto al intermediario, sino también a uno como consumidor o inversor, dueño de sus propios riesgos, hacer su propia investigación a la hora de ingresar al mundo de la criptoactividad y quizá el común denominador no tiene el tiempo suficiente para interiorizarse, como bien decís, por ciertos aspectos uno decide deslindar esa responsabilidad a favor de un intermediario que por ahí puede aportar o no su conocimiento dentro del mundo financiero. En la criptoactividad tenemos primero que nada muchísimos actores y muchísimos conceptos nuevos. Estos conceptos nuevos son difíciles de entender y también difíciles de bajar a un plano llano, inclusive a mí como justamente entendedor medianamente de la materia, en lo que podemos llegar a ir avanzando. Son aproximadamente desde el 2008 está Bitcoin, blockchain, entonces es muy nuevo para el paradigma que refiere y para la disrupción que esto refiere. Entonces, al camino al andar se va haciendo y se va tratando de educar en este sentido a todos los que quieren ingresar en el ámbito cripto y al educar se tienen que simplificar cada vez más estas cosas porque hay muchos conceptos nuevos y hay muchos intermediarios y agentes nuevos que participan de esta situación. ¿Con qué nivel de seguridad o de confianza, digamos, alguien puede invertir si te ponen un caso en donde un presidente dice, fíjense, está esta posibilidad, la conozco como una cripto, es Libra, bla, 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 y en cuestión de horas, aquel que puso 5 perdió los 5. Hay mucha volatilidad en el mercado, es una volatilidad que genera justamente esta posibilidad de pérdida. ¿Esto es la excepción o esto es lo habitual, digamos, lo que pasó con Libra? ¿Es la excepción o es lo que suele ocurrir con más frecuencia de la que uno se imagina? Solamente que no tenía un personaje digamos, del calibre de un presidente difundiéndolo. Claramente no es lo habitual que un presidente difunda este tipo de proyectos, si se quiere llamar proyecto, en realidad fue un token, ¿sí? Eso también hay que diferenciarlo, no fue un proyecto sólido, sino fue uno de los denominados meme coins o meme coins, ¿sí? Por su término en inglés. ¿Esto qué quiere decir? Que uno está dentro de una volatilidad que sabe, que conoce, la red que lo respaldaba, la red blockchain Solana.
¿A qué quiero decir? Es una red que ya se sabe que se está intermediando con este tipo de tokens en los cuales hay una especie de azar en la popularidad o no que tenga este criptoactivo. Esto no quita responsabilidad, sí, al difundirlo, pero sí es cierto que el entendedor de los criptoactivos sabe que al invertir en este tipo de activos puede haber una volatilidad muy alta y un riesgo altísimo, ya ingresando en que los criptoactivos en sí tienen un riesgo denominado alto en el común denominador de la gente, ¿sí? Al adentrarse en el mundo de la criptoactividad, además tenemos de mediano riesgo o de alto riesgo, como puede ser Bitcoin, que ya es conocido, ya es una reserva de valor, es justamente una reserva de valor digital. Quizá el riesgo para lo tradicional es alto, pero para dentro del mundo de la criptoactividad es bajo. Ahora bien, cuando hablamos de estas meme coins, el riesgo es altísimo. ¿Por qué? Porque son justamente factores externos como la popularidad o como quién lo va a difundir, lo que hace que la gente invierta o no, solamente esperando un rendimiento por el simple hecho de ser y por la promoción que se le da, no porque tenga un valor subyacente atrás. Que esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque a la hora de publicar el tweet en ese momento, se le dio cierta seriedad al proyecto, se le dio cierta autonomía diciendo que justamente iba a ser un proyecto destinado a la inversión dentro del mercado argentino, lo cual obviamente no fue así. Sí es cierto también que estos rug pulls, que son aquellos en donde se tira la liquidez del proyecto y se deja justamente sin liquidez al token, lo que sucede es que esto es frecuente dentro de este sector de los criptoactivos y más en esta época de la nueva ola de la criptoactividad. No puedo dejar de preguntarte, y dada tu condición de abogado también, no solamente de especialista en cripto, ¿cómo ves como responsabilidad digamos, en la figura del presidente al difundirlo, al patrocinarlo, al promocionarlo, independientemente de digamos, de la polémica política que está armada hoy, ¿no? En torno a ese episodio? ¿Advertís algún grado de responsabilidad? ¿Cómo se interpreta eso? Yo creo que primero que nada, si se me permite decir, hubo un adelantamiento por parte de la presencia de un juicio político sin antes entender de la materia. Creo que el mensaje es primero entender de la criptoactividad y aprovechar este infortunio a nivel país que nos ha dejado con cierto daño a nivel internacional dentro de lo que es la industria cripto, entender de lo sucedido, por qué sucedió y por qué no debería volver a pasar. Después, en cuanto a la responsabilidad de la publicación del smart contract, creo que es muy interesante para que se entienda dentro de lo tradicional. El entendedor de cripto me va a decir que lo que estoy diciendo está mal, pero para el común denominador, el smart contract se puede llegar a entender como una especie de CBU para directamente invertir en ese proyecto. Entonces, quizá eso es lo que ahonda más la responsabilidad del presidente al promocionar, difundir, publicar, como se quiera llamar, este criptoactivo que en verdad había sido lanzado 12 minutos antes desde su publicación en Twitter o X actualmente. Y además la compra que se realizó al momento de publicar el tweet del presidente, se realizaron compras automáticas, ¿sí? Con bots especializados que ya sabían. Sí. Perdón. Dijiste, se hicieron compras con bots. Sí. Es decir, alguien programó, digamos, una máquina para que en determinadas circunstancias compre. Exactamente. Eso es lo que se llama insider trading, ¿sí? Estos insiders, que básicamente son aquellos que ya saben la información de antemano, adquirieron el token al mismo momento que se publicó el tweet. Y esto, hay mucho rumor, mucho mediático dentro de diferentes actores que están comentando. Esto es muy trazable porque la blockchain es transparente. Uno puede ingresar y ver la hora con UTC-3, si quieren modificarlo, o sea, horario argentino, en la cual se publicó el tweet y en la cual se publicaron, en la cual se realizaron estas compras, ¿sí? Si uno solamente contrasta estas dos situaciones, se da cuenta que por los tiempos de compra del token era información que se tenía previa por estos adquirientes del token. ¿Qué quiere decir? Que compraron a un valor de 0,29 y vendieron a las 3 horas a un valor tope de 4 a 5 dólares, llevándose una ganancia total de 87 millones de dólares. También hay que ser claros en esto, no es lo mismo el market cap, que es la capitalización total del token, que fueron 4 billones,
a lo que verdaderamente se licuó, que fueron 87 millones. ¿Esto por qué? Porque Forbes, por ejemplo, a nivel internacional, publicó que era el robo más grande en la historia de la criptoactividad. Y esto no fue así. El market cap, ¿sí?, que es ese capital total al que llegó el token, fue el de 4 billones de dólares, pero no lo que verdaderamente se licuó de la gente, de los unitarios que fueron a comprar el token, que el total fue de 87 millones de dólares calculado al día de hoy. ¿Hubo gente de nuestro país que perdió plata ahí? Sí, la mayor parte de la gente que perdió plata fue extranjera. Eso es cierto, sí, se comentó mucho apenas sucedió, que la mayor parte de los argentinos, no porque no tengan las capacidades, la industria cripto argentina es muy fuerte y reconocida a nivel mundial, pero no porque no tengan las capacidades, sino porque la red en la cual se operaba, que es la red Solana, era más adquirida por público extranjero. Sí es cierto también que otros exchanges del país, por ejemplo Ripio, listaron en una especie de lista que tienen subsidiaria o paralela este token a la hora de ser publicado. Esto quiere decir que se podía adquirir fácilmente el token por parte de cualquiera de nosotros, ¿sí? ¿Quién invierte en cripto? ¿Cuál es el perfil del inversor cripto? Creo que es un público joven, que es un público de unos 20 a 50 años inclusive, pero me animaría a reducirlo a 40. En tu, Sí. en tu impresión de las cosas, ¿es como dijo el presidente, es una lotería, es un juego, es una quiniela esto? Como te comentaba anteriormente, para mí no es una quiniela, para mí no es una lotería. Sí hay ciertos tipos de criptoactivos que en sí son una lotería, pero ya ha pasado en oportunidades anteriores. Anteriormente se contrataba o se adquirían lo que son los NFT, estos tokens no fungibles, eran colecciones de arte que se representaban digitalmente. Quizás se publicaba un chat muy conocido históricamente y se subastaba por millones de dólares. Eso no tiene ningún valor. Eso justamente fue una moda que se pinchó y dejó a muchos actores fuera del mercado. Actualmente las meme coins, como puede llegar a ser tomada el caso de Libra, o la del presidente Trump hace 4 semanas atrás, son de las denominadas meme coins que sí son una lotería o sí son algo que por ahí puede generar una pérdida o una ganancia dependiendo de la popularidad. Después hay proyectos muy interesantes dentro de Argentina inclusive que tienen respaldo por detrás, que son tokens que representan un activo o un derecho real, que la verdad que tienen mucho desarrollo y es más que serio que muchas otras situaciones. Entonces, para mí, generalizar el mercado cripto como una lotería es un grave error. Te preguntaba cuál es el perfil de los inversores en cripto. Ahora, ¿para qué se invierte en cripto? Yo creo que hay... ¿Para hacer más dinero a partir de dinero? No, creo que hay una filosofía que la mayor parte del mundo de la criptoactividad sostiene, que es justamente otro paradigma, algo disruptivo que elimina ciertos intermediarios, y eso es lo que principalmente atrajo a mucho público joven, mucho público que también desarrolla, que ya es nativo dentro de lo que es on-chain o lo digital, ¿sí? Entonces, ese público nativo entiende otra filosofía de la manera o del mercado financiero. Es un mercado financiero novedoso, disruptivo, que nada tiene que ver con el mercado anterior. Se sientan otras bases y otras responsabilidades también para el usuario o inversor, ¿sí? Uno a veces es dueño de su propia cuenta. Si tienes una cuenta personal que no intermedia un exchange, como puede ser Binance, Lemon Cash, que son conocidos dentro del país. Entonces, creo que principalmente va por un lado de disrupción y de nuevas tecnologías. Después están los especuladores que están dentro del mercado tradicional y del mercado de criptoactividad. Quienes han invertido históricamente, por ejemplo, en títulos públicos, en la bolsa, comprando acciones, títulos, ¿son también los inversores de cripto o no necesariamente? Bueno, si uno se pone a analizar el mercado internacional, BlackRock, uno de los principales fondos de inversión, está teniendo un portafolio con criptoactivos dentro de su portafolio. Entonces, uno podría pensar que a nivel internacional la dinámica genera que haya una tendencia a favor de la criptoactividad. Ahora bien, por ahí los tenedores unitarios de estos títulos o bonos quizá todavía no se adentraron
100% en la compra o adquirencia de estos criptoactivos y prefieren contratos futuros, por ejemplo, que tengan respaldado Bitcoin por detrás. Entonces estos contratos futuros tienen un ente gubernamental regulándolos y estableciendo ciertas pautas que pueden hacer una mejor garantía para el inversor. Es decir, en algunos casos hay algún marco regulatorio. Vuelvo, creo que al inicio de la charla. Sí. Hay una suerte de laguna. Se está jurídica. trabajando en cada jurisdicción. En Argentina tenemos una nueva ley, una modificación de la ley penal, donde se incluyen la actividad de los justamente activos virtuales. También se da la autoridad de aplicación a la Comisión Nacional de Valores para regular lo que son los proveedores de servicios de activos virtuales, que serían esta especie de banco, que en realidad se llaman exchange, ¿sí? Que justamente son quienes tienen depositados los criptoactivos y que permiten, por ejemplo, que un inversor ingrese a ese exchange, adquiera el criptoactivo y lo tenga. Obviamente el exchange informa a la Comisión Nacional de Valores e informa a la Unidad de Información Financiera, que es la encargada justamente de velar por el interés antilavado de activos y antifinanciación del terrorismo en la República Argentina. Son jurisdicciones diferentes. El Salvador, por ejemplo, tiene una jurisdicción mucho más avanzada donde tiene en su propia reserva tiene Bitcoin adquirido. Es el único país que tiene Bitcoin dentro de sus reservas. A Argentina se le está pidiendo que vaya por el lado del Salvador y de hecho hay un acuerdo entre El Salvador y Argentina, entre la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Activos Virtuales de El Salvador. Ajá. Vos sabés que si trasponés la frontera, ya sea por tierra o en avión, no te podés llevar más de $10.000 por cabeza, digamos, en el bolsillo, ¿no? Yo puedo invertir, y estoy simulando acá, ¿no? Sí. $100.000 en un cripto, digamos, en cripto, aterrizar en Madrid y transformar esos criptos nuevamente en $100.000. O sea, ¿puedo salir, puedo trasponer la frontera y puedo llevarme plata a cualquier lugar del mundo? Como poder hacerlo, se puede hacer tranquilamente. Es mucho más sencillo, inclusive es más sencillo que lo que es la actividad bancaria con SWIFT de por medio, donde demora mucho esa transacción. Si uno realiza esa operación, hasta $100.000, tranquilamente lo podría realizar y sacar esos criptoactivos o sacarlo líquido en cualquier parte del mundo. Ahora, nosotros tenemos cierta regulación que aplica, no importa sea criptoactivos, dinero fiduciario o otro tipo de activos, que lo tenemos que declarar a la Unidad de Información Financiera y a la actual ARCA, ¿sí? Entonces, esas cuestiones administrativas y o penales, porque puede ser penal tributario, uno tiene que cumplimentarlas sin importar en qué instrumento esté invirtiendo. Una pregunta jodida, compleja, digamos, una pregunta sensible. ¿El mundo cripto también se utiliza para los negocios espurios? Sí. Le hace coimas, le hace narcotráfico, le hace otra actividad ilegal. A mí me gusta decir que, por ejemplo, las fábricas de armas están reguladas, se admite la venta de armas. El tema no es la herramienta que se utiliza, el tema es la persona que la utiliza, ¿sí? En este sentido, lo mismo pasa con el billete. El billete es emitido por la autoridad central, el Banco Central de la República Argentina, por ejemplo. Y podría preguntarse uno, ¿se cometen delitos? Justamente el lavadinero se utiliza para la financiación del terrorismo? Sí, también, al igual que los criptoactivos. No importa la herramienta, lo que importa es quién lo está utilizando y cómo lo está utilizando. Ahora bien, uno podría adentrarse más en el ámbito cripto y decir que hay mixers que lo que hacen es, justamente, son mezcladores que envían a diferentes billeteras las transacciones que se realizan. ¿Por qué? Porque al contrario del dinero en efectivo, la criptoactividad es mucho más trazable. Uno puede tener un token y transferirlo. Yo lo transfiero a Amadeo. Entonces, se ve esa transacción dentro de la blockchain que estemos utilizando y es más transparente inclusive que si yo te estuviese dando 100 pesos en la mesa. Entonces, esas situaciones por ahí se tienen que regular y tratar de adoptar para que justamente inclusive los estados puedan tener más control sobre ciertas operatorias. Hay que aprovechar la herramienta y no asustarse con esa herramienta. Gracias por estos minutos, Lautaro. Muchas gracias por el espacio. Hablamos dos temas que para nosotros son importantes: educación y política barra economía. Hablamos con Lautaro Barea sobre el escándalo con la cripto Libra
y las repercusiones, pero hablamos fundamentalmente de cómo funciona el mercado cripto y quiénes son los que participan en él o con qué intencionalidades. Y hablamos de educación. ¿Por qué? Porque creemos, estamos convencidos, persuadidos, que el tema educativo es mucho más serio y mucho más profundo inclusive que la condición en la que se encuentra un establecimiento, dos establecimientos o la totalidad de los establecimientos educativos. Hay una cuestión de fondo allí, hay un aspecto central que es el conocimiento, que son los saberes, que son los contenidos y que son los procedimientos. No las condiciones, porque las condiciones se supone que deben ser las óptimas para que se desarrolle, para que se desenvuelva, para que se realice, para que se materialice el acto educativo. Estos han sido nuestros contenidos en la jornada de hoy. Como siempre, muchas gracias por su gentileza y nos despedimos, como también lo hacemos habitualmente, con este bonus track que nos regala Miguel Sabone. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Se ha perdido mi sustento, balance de mi armonía. ¿Dónde se fue la vida mía, la serenidad, el tiento? Es un desorden total. Mi centro, la capital. ¿Cómo tomar el rumbo? ¿Dónde estará mi mal? ¿Cómo salir de este pozo? ¿Cómo saber de mi lugar? Por fin, mucho es mi gozo. Ya encontré mi celular.